Hay personas que trabajan todos los días con dinero en sus manos. Prestan, cobran, vuelven a prestar y repiten el ciclo una y otra vez. Pero a pesar de todo ese movimiento, al final del día, no saben realmente cuánto tienen, cuánto han ganado, cuánto están perdiendo sin darse cuenta. Esta es la historia de alguien que, como muchos, pensaba que su problema era la gente, los clientes, los atrasos, las excusas, pero en realidad el problema era otro. Cada día empezaba igual, una lista mental de personas, nombres que recordar, montos que no podía olvidar, pagos que debía confirmar, promesas que alguien le había hecho el día anterior. Algunos pagaban puntual, otros pedían más tiempo, otros simplemente dejaban de responder, y en medio de todo eso, trataba de llevar el control como podía, anotando en un cuaderno, escribiendo en hojas sueltas, guardando números en el celular, confiando muchas veces en su memoria. Al principio parecía suficiente, porque eran pocos clientes, pocos movimientos, pocas cuentas por llevar, todo era manejable. Pero con el tiempo, el negocio creció, más personas, más dinero en la calle, más pagos diarios, más riesgo, y lo que antes era simple, empezó a convertirse en un problema silencioso, porque cuando el volumen crece, el desorden también crece. Había días en los que no recordaba si alguien ya había pagado, días en los que dudaba de cuánto debía exactamente una persona, días en los que sentía que el dinero entraba, pero no sabía realmente cuánto se estaba quedando, y esa sensación empezó a volverse constante. Trabajaba más, se esforzaba más, movía más dinero, pero no veía el crecimiento claro, y eso genera algo peligroso, incertidumbre, porque no es lo mismo perder dinero de forma evidente que perderlo sin darte cuenta. Cuando no tienes control, no sabes dónde se está yendo, no sabes qué clientes te generan realmente ganancia, no sabes quién representa riesgo, no sabes qué decisiones tomar. Entonces empiezan los errores: prestar más a quien no debería, confiar en quien ya ha fallado antes, no identificar a tiempo a los clientes con mora, no ver patrones, no anticiparse, y poco a poco, el negocio deja de ser una oportunidad y empieza a ser una carga. Pero todo cambia cuando aparece una pregunta simple, una pregunta que casi nadie se hace a tiempo. ¿Y si el problema no es cuánto dinero estás moviendo, sino cómo lo estás controlando? Porque trabajar más no soluciona el desorden, prestar más no corrige la falta de información, confiar más no reemplaza el control. Y fue ahí donde empezó el cambio. Primero, entendiendo que cada cliente debía estar registrado de forma clara, con su información, su historial, su comportamiento. Luego, que cada préstamo debía tener un seguimiento, no solo del monto, sino del tiempo, de los pagos, del estado real. Después, que cada pago debía quedar registrado correctamente, sin depender de la memoria. Y poco a poco, todo empezó a organizarse. Por primera vez, era posible ver todo en un solo lugar, saber exactamente quién debía, cuánto debía, desde cuándo debía, identificar quién estaba al día y quién empezaba a representar un riesgo, entender cuánto dinero había salido, cuánto había regresado y cuánto se había ganado realmente. Y eso cambia completamente la forma de trabajar, porque cuando tienes claridad, tomas mejores decisiones, empiezas a identificar a tus mejores clientes, los que sí cumplen, los que sí responden, los que sí generan valor. Empiezas a detectar a tiempo los atrasos, los patrones de mora, los comportamientos repetitivos. Empiezas a medir tu negocio de verdad. Ya no es intuición, es información. Ya no es memoria, es control. Ya no es esfuerzo sin dirección, es estrategia. Y entonces, ocurre algo interesante. El mismo trabajo empieza a dar resultados diferentes, porque no se trata solo de prestar dinero. Se trata de administrarlo bien, de saber cuánto puedes prestar, a quién, en qué condiciones, con qué nivel de riesgo y con qué expectativa de ganancia. Y cuando eso pasa, el negocio deja de ser incierto y empieza a ser predecible. Puedes ver tu crecimiento, puedes entender tus números, puedes ajustar lo que no funciona, puedes escalar con seguridad. Y todo parte de algo muy simple: tener control. Porque al final, no gana el que más trabaja, gana el que mejor entiende su negocio. Y si hoy prestas dinero, si tienes clientes, si manejas pagos, si sientes
que trabajas mucho, pero no tienes claridad total, entonces ya sabes que no es un problema de esfuerzo, es un problema de organización, y eso se soluciona con una herramienta que te permita ver todo, entender todo y controlar todo en un solo lugar. Si prestas dinero, necesitas orden, necesitas claridad, necesitas control. Y eso es exactamente lo que hace esta herramienta. Si quieres tener el control real de tu negocio, escríbeme control y te la envío.